Bienvenidos a Canciones de Mandalore, donde exploraremos juntos el vasto universo galáctico. Desglosaremos cada rincón de la galaxia con buen rollo, respeto y un toque de humor mandaloriano. Este es el camino. Si queréis uniros a nuestra tripulación en este viaje, abrochad los cinturones, porque saltamos al hiperespacio en 3, 2, 1... Muy buenas, ¿cómo estamos? Estamos hoy aquí una pequeña parte de la nave. Estamos Nuria y yo, que nos lleváis viendo mucho tiempo. Y hoy se nos une Varo. ¿Qué tal, señor piloto? Buenas. ¿Cómo vas? Bien, bien, ahí voy, poco a poco, pero bien. Sí, hoy Ah. es piloto, pero, Está de baja. pero está de baja, sí, sí. Pues nada, ya hace unos días salieron los capítulos de Tales of the Underworld, que ya los anunciaron para el 4 de mayo. Ujú. Hemos podido verlos y nada, pues hemos decidido hacer un pequeño vídeo pues comentando un poco sin spoilers y después vamos a comentar con spoilers lo que nos ha parecido. Bueno, esta serie ya anunció y se vio en los trailers que iba a contar parte de la historia de Asajj Ventress y la otra parte de Cad Bane. Va a estar un poco centrado en estos dos personajes únicamente. Y bueno, ¿qué os ha parecido a vosotros? Sin spoilers. A mí me ha gustado, pero es verdad de que me gustaron más las otras dos antologías, tanto la de Tales of the Jedi como la de Tales of the Empire. A mí me han gustado los dos. El de Ventres un poco más. Y creo que me ha gustado más o menos igual, o uno a chispita menos, pero parecido al de Tales of the Empire. Y para mí, pues de momento Tales of the Jedi se lleva el top 1, los Tales. Mm. Sí, ahí estoy de acuerdo, pero a mí este respecto al de Tales of the Empire sí que me ha gustado más. El otro se me hizo, no voy a decir que se me hizo muy pesado, porque al final es Star Wars y me gusta todo, Exacto. pero no me terminó de hacer ese clic. Y aquí puede ser también porque Ventress es uno de los personajes que más me gusta, pero sí que me ha entrado bastante. Claro, yo es Me ha que gustado creo que bastante. influye mucho el personaje sobre el que hable y Mm. pues la simpatía que tú tengas hacia ese personaje o si te gusta mucho o no te interesa en absoluto. Entonces eso. A Sí, mí aunque me ha faltado un poco lo que venía siendo habitual en los anteriores antologías, de que hubiese más saltos en el tiempo. Sí, han Por ido ejemplo, como en muy el de Tales of seguidos. the Jedi sí que ves, por mm, ejemplo, en el de Ahsoka ves al principio cuando es pequeña, luego más tarde y luego ya prácticamente, no voy a decir al final, pero sí que al final de las guerras clon. Bueno, el de Ventres no tiene saltos, pero el de Cad Bane sí. Mm. Sin decir ya más No, porque sería no spoiler. muy marcados tampoco, es decir, he Un visto que saltito. los saltos son saltitos. Mm, pues sí. bueno, visto lo visto, me parece a mí que vamos a pasar a los spoilers ya, Sí, porque nos porque está costando. se Si nos no, va a no, no. colar alguno ya. Sí. Bueno, si no habéis visto la serie, pausáis el vídeo, la veis y luego ya nos seguís viendo. Y nos decís en Pues sí. comentario qué os ha parecido. Sí. Además, se ve súper rápido. Sí, Sí. en total más o menos es 1 hora y media. Son 6 capítulos de unos 15 minutos cada uno. O sea Mm, que se ve en una tarde tonta, se pueden ver todos los capítulos. y están Además, entretenidos. están divididos en dos arcos completamente diferenciados. Uno es de Ben 3 y otro es de Cat Bane. Ujú, Entonces, si Mm. quieres, incluso te puedes ver los tres por un lado y luego al día siguiente los otros tres. Sí, exactamente. Pues vamos con spoilers. vamos con spoilers. Empezamos si queréis por el de Ventres. Sí, por ir en orden. Bien, Vale. sí, al final son los primeros que ponen. Vale, bueno, el de Ventres, comentarlo primero, que a mí me ha encantado el comienzo porque es justo,
lo último que sucede en la novela de Discípulo Oscuro, que es la que cuenta uno de los arcos que se quedaron un poco en la estacada de Clone Wars, que no llegaron a hacerse. Y la novela la verdad es que está súper bien. O sea, es muy cortita, al final sería un arco de 4 capítulos. O sea que yo recomiendo que os la leáis, y sobre todo si os mola el personaje de Ventress y si os interesa Quinlan Vos, igual, porque al final trata mucho de la relación entre estos personajes y cómo acaban llegando a tener un romance pues muy Mm, cookie. Y justo la novela termina con lo que vemos en el comienzo de sus capítulos, que bueno, pues es un poquito spoiler de la novela, pero bueno, aquí hemos venido a hablar de esto, así que empieza con Ventress muerta, muy muerta, la pobre mujer. Y me ha gustado, a mí personalmente me ha gustado mucho cómo han tratado la forma en la que vuelve a la vida, que al final le dan a elegir sus hermanas o quedarse con ellas o volver a la vida a cambio de perder, de desprenderse de su mayor deseo, que en este caso yo lo que he entendido es que era perder la conexión que tenía con Quinlan Vos. Básicamente, pues otra pérdida más, en este caso, que Ujú. sería perder al que ha sido su amor. No sé si vosotros habéis entendido esto o si... Sí, yo al principio entendí algo por el estilo, pero luego como estaba todo el rato intentando ir detrás de él, era como que me chocaba. Mm, A mí me pasó igual. Yo, a ver, al principio pensé, ¿qué es una vida por la otra? Eso es lo que pensé. Pero luego dije, no, entiendo que es renunciar al amor, pero es que al mismo, o sea, a la vez que ella estaba diciendo, sí, sí, quiero volver a la vida, mientras volvía estaba como persiguiéndolo, intentando alcanzarlo. Entonces, mm. como, ¿no te has enterado de lo que te han dicho? No sé, y luego Ya, buscándolo y demás, me ha parecido muy, muy raro. y luego en que, al menos se me ha hecho raro de que, ¿por qué no nada más revivir no va detrás de Obi-Wan y de Quinlan Vos? Me da la sensación como que no aparece en el mismo momento del tiempo en el que ellos se marchan. Claro, yo Sí, supongo eso, pero en sí nos lo han dejado un poco raruno eso, al menos a mí me lo ha parecido. yo es En que cuanto a direct, que a lo mejor podían haber puesto algún tipo de recurso para ver que el tiempo ha pasado. yo Y los vi como que cada vez desaparecían más y se iban, pero llegó un momento en el que cuando ella salió ya no se veía nada de ellos. No Mm. entendí, y es eso que tú dices, me quedé con la duda de qué ha pasado. ¿Se han ido ya y no los puede alcanzar? ¿O es que han hecho que desaparezcan, digamos, para que no lo pueda alcanzar? ¿O lo que dice Kitiara, que hayan a lo mejor hecho que ella salga en otro momento para que no lo pudiera alcanzar ni coincidir con él? La verdad es que no lo sé. Y tampoco sé si ese trato va a hacer que ella pueda volver a estar con él, digamos, pero que no haya ninguna conexión entre ellos, o simplemente va a hacer que cada vez que ella intente a lo mejor buscarlo, siempre pase algo para que no lo encuentre. No lo sé. Eh, Me he quedado con muchas duditas ahí en el aire respecto a eso. Sí, a ver, al final la magia de las brujas funciona un poco de manera peculiar. Mm, Ya por lo que habíamos visto, por ejemplo, cuando resucitan a sus hermanas, aparecen o como espectros o como zombies que no tienen ningún tipo de conciencia. O cuando le dan más poder a Savage, el hermano de Maul, al final se queda consumido por la ira y se convierte en una máquina de matar, sin tampoco mucha personalidad o mucha conciencia de sí mismo. Entonces, no sé, no tenemos una explicación, digamos, de por qué sucede eso así. No lo veo tan mal que nos den una explicación muy concreta
de cómo ha funcionado esto. Al final también creo que es un poco parte de la esencia de la magia de las brujas, el no entenderla. Sí, a mí lo que sí que me gustaría es ver más, porque realmente Mm, en los 3 capítulos, es lo que dice Varo, no hay saltos en el tiempo, ocurren todo de seguido y realmente la historia que nos han contado pues es un pequeñito tramo en el tiempo de ella. Que sí que es cierto que me ha encantado porque yo en el momento en el que ella salió en The Bad Batch, todo el mundo se escandalizaba porque en teoría estaba muerta. Y la gente criticó muchísimo eso. Y yo me acuerdo que yo dije, en algún momento tendrán que explicarlo. Y me parece genialísimo que lo hayan explicado y encima conectando directamente con el final del libro. O sea, maravilloso. Y no me esperaba Obi-Wan porque lo vi de espalda y dije, no puede ser Obi-Wan. Y era él. sí. Entonces eso me pareció Ahora, muy ahora chulo. tenemos otro vacío. Porque sí, nos han explicado esto, que es la vuelta de Ben 3, pero Sí, claro, ¿qué pasa con el Padawan que claro. tiene hasta que la vemos, como dices tú, en Bad Batch? Entonces yo quiero pensar que eso lo van a rellenar en algún momento. De alguna manera. Mm, Con alguna serie de ella o algo, porque la verdad es que, no sé, a mí me estaría han bien, gustado mucho los Molaría. capítulos, pero me he quedado con muchas dudas ahí flotando en el aire. la verdad es que sí, pero Lo, bueno, si nos ofrecen luego una serie de ella, sí, yo lo Ojalá. firmo ya mismo, ¿eh? Sí, 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 yo lo que también. no sé es, Lidia, tú que sí que te has leído el libro. Mm, En el libro, Ben 3 rechaza el lado oscuro, abraza el luminoso, está en un camino entre medias. digamos que tiene ahí un poco camino a medias. O sea, al final eh, le piden a Quinlan Vos que hable con ella porque le encargan la tarea de asesinar a Dooku y para eso necesita conocer el lado oscuro. Y ella pues le va adiestrando un poco en él, pero como indicándole que tiene que tener cierto control. Y sí que no diría que termina abrazando el lado luminoso, pero sí que ayuda a Quinlan Vos, que Mm. había caído en el lado oscuro, a volver de él. O sea, al final sacrifica su vida para, para hacerle volver a él, al lado Ujú. Ujú. luminoso. O sea, no es como tal que lo abrace ella, pero sí que, no sé, tiene una relación extraña con el lado oscuro, como todas las Mm. hermanas. Ya. Sí, yo lo he notado a lo largo del capítulo. Mm, Ella está en plan que le da igual hacer lo que sea. Mientras que el chavalín es como que tiene más principios, digamos, del estilo Claro, de los él Jedi. es más Jedi y ella no, No, ya no ella es ni Sith, ni ha sido, ni es Claro. Jedi, ni es nada. es ella. Exacto. ¿Y el personaje del Padawan qué os ha parecido? Muy prototipo Jedi. Lico se Sí, llamaba, no lo tengo por aquí. Lico. Es como sí. que no actúes como Jedi. ¿Cómo no actúo como Jedi? Entonces, Claro, a ver, al final sería un crío, o sea, si le vemos que será un adolescente en este momento, pues sería un criajo cuando la Orden 66, pues claro. tiene lo que ha aprendido del maestro que sea, que, pues no sé, pues uno un poco estirado igual. El pobre estaba intentando usar la fuerza para convencer a la del mostrador Sí, de que le diera, pero no le diera los billetes, pero no podía, ¿eh? no se le daba muy bien, ¿no? No. Angelito. Necesitaba Obi-Wan de maestro. Sí. Al final otra persona que ha sobrevivido a la orden. Sí. Sí, 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 ya pues no hacen más que salir. Llevan unos cuantos. A ver, hay que ser un poco realistas. Por muy bien ejecutada que estaba la orden, los Jedis, su número no era Eran pequeño. muchos. Claro, sí. Entonces, Y no van a estar Lo raro todos es allí, que ni hubieran van ido a solo dos. capturar claro. exactamente. Mm.
Sí que es verdad de Em, que cada vez está más manido el recurso de no, otro superviviente de la Orden 66, Mm. pero eso siendo sí, realistas es que un plan así, que solo sobrevivan dos, es un poco también exagerado. Sí, tiene cuando están lógica, desperdigados por toda la galaxia Además eso. también. exactamente. Tiene lógica y además a este se ve que ya le había perseguido el inquisidor ese varias veces. Porque en cuanto vio que iba a aparecer dijo, él está aquí. Sí. Ya. Que el inquisidor es un inquisidor que no hemos No, visto nunca, ¿verdad? En ninguna parte. No, no se la ha visto y de momento no se sabe ni quién es. O sea, ahora Ah, mismo es inquisidor no identificado. no identifica, no tiene número. No tiene número, sí. no tiene No nombre, sale no ni tiene nada. siquiera en los cómics de Vader, No, Lord No, Oscuro, no, que ahí sí tampoco que aparecen sale ahí varios. le han creado para a la este serie. momento de la serie. Mm, La verdad Que a está guay. mí me parecía chulo Mm, el diseño del tío. mm. Y personalmente pensé que Ventres le iba a despachar en 10 segundos y me sorprendió mucho ver lo desentrenada que estaba. sí. Bueno, ella en su Mm. tiempo habría podido con ese y más. Sí, sí. Pero ahora le costó y al final necesitó una mano del chavalín que no dudó, ¿eh? Que no le tembló la No, no, mano encendió las dos y espadas y dijo, adiós, ¡pumba! Inquisidor. Sí, que me sorprendió. Dije, mira el niño. Mm. Pero guay, A ver, guay. recordemos que al final Ventress es la que le hizo la cicatriz a Anakin, es decir, en su momento cuidadillo con ella. Sí, 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 era Y la asesina peligrosa con personal de ganas. Dooku. Sí, no, y todo lo que Exactamente. vemos en Clone Wars de ella. O sea, es que, bueno, hace de todo. Si luego se vuelve también cazarrecompensas y Sí. mala, desde luego no es. Y el tema de la granja, entiendo que el hombre que había allí es un separatista, ¿no? Y como que su Sí, mente sigue un poco estancada en aquellos tiempos. Y en cuanto Claro. la vio se volvió loco. sí, sí, de hecho era, bueno, o sea, no he podido ver si ya lo conocíamos, he estado buscando un poquito y no he encontrado. Si alguno de los que nos estáis viendo sabéis si ya le tenemos que conocer, decídnoslo, por favor. Pero sí que me fijé que, bueno, tenía una plaquita con un montón de medallas, Medalla, que sí, debía ser de que le habían, o sea, un tío súper condecorado. importante. Mm. Me hacía Mm. gracia que tenía los droides de combate fuera, así como Sí. decorando. Y creo que fue Ventres que hizo un comentario en plan de, mira, sí están sirviendo están siendo iguales de útiles que antes. Sí, Pobrecillo, yo simpatizo mucho con esos droides porque ya después de ver Clone Wars, de ver todo el mundo que a lo mejor bromea con ellos y demás, ya que son hasta graciosos. ya da un poquito de lástima también a Sí. veces. Son como muy Sí, inocentones. Mm. pero al principio no eran así. Recordad que en el episodio 1 no eran tan tontos. Luego les Mm, dieron este toque cómico que Sí, mola sí, bastante. y ya en Clone Wars y demás, pues ya eran de ese Ahí ya estilo. pues mm, tenían carta blanca. Sí. De hecho, a mí me hace gracia que en el episodio 3, cuando está Obi-Wan luchando contra Grievous, hay uno que sale atrás y le da un codazo al compañero como diciendo, sí, o Y así, mira lo mira que lo que hace como va a mover los diciendo, hacer. mira brazos. lo que está haciendo, miren los brazos. La Sí. verdad que son súper simpáticos. Mm. Los Roger. Es que al final el episodio 3 en esos detallitos tiene un montón de cosas. Sí, Sí, y el episodio 3 también es la película de los memes. O sea, la puedes Mm. ver y sí, cada escena casi es un es un meme. meme. Pero bueno, el episodio 3 ya es otro tema que trataremos en otro vídeo. Sí. Sí. Y nada, me resultó muy, muy curiosa la trama esa del agua y la aldea, Mm. que le estaban quitando el agua a las criaturillas esas, que no sé si las hemos visto alguna vez, pero a mí no me suenan de nada. A mí tampoco. No me sonaban, no. No, no. De hecho, ahora Y mismo no os recuerdo ni cómo se llamaban. yo tampoco. Y, y la verdad que se me hizo un tanto a lo mejor pesadilla, pero
estuvo guay, fue curioso que necesitaran de hablar con el hombre simplemente para solucionar el problema. Y luego eran súper amables. Mm. Y fueron los que lo llevaron a lo de la senda y tal. Así que Sí, no, bueno, supongo que al final el hombre ya tan acostumbrado a la guerra, pues no veía otra dispara cosa. primero y pregunta después. O no pregunte. O no preguntes, sí, para el caso. Pues nada, ¿algo que queráis remarcar de este capítulo? O sea, de Ventres, algo más. Mm, Yo solo eso, que a mí me ha encantado. Sí. A mí Y también. que ojalá después de esto nos den una serie solo de ella. Ya, ojalá que sí, porque la verdad que a mí me han quedado muchas cosas ahí en el aire que necesito que me den más, más contexto. Sí. Y Me ha continuación. gustado que hayan metido lo de la senda. Mm. Eso está muy Es, guay. es algo que están metiendo en varios productos, porque también Sí. salió en En los Obi-Wan. videojuegos, en Sí, en la Obi-Wan. serie de Kenobi también, que en Mm, Kenobi es cuando estaba el nombre también de Quinlan Vos por ahí, sí, que lo veía Obi-Wan. exactamente. Y al final el niño pues dejó la senda para irse con ella. Que yo no me lo esperaba para nada, pero bueno. Ya, yo la verdad que tampoco. Pero bueno, yo Pero creo bueno, que lo es volveremos a ver a los dos. No creo espero que que haya sí. terminado así por la cara. Sí, lo malo es que como no lo hemos visto al niño en Bad Batch, lo mismo. No, igual el niño ya ha crecido y está un poco por su cuenta, ¿no? O el niño no debería haber crecido tanto para entonces. Por Mm, tiempos creo que no tanto, no lo sé. Sí, porque no debía pasar tampoco mucho tiempo. O sea, Claro, si ya estaba, ya se había ejecutado la Orden 66, ya Sí, estaban los claro, imperiales. en Bad Batch vemos la Orden 66. De hecho, incluso a lo mejor, no está sé coincidiendo si en el tiempo. será o será posterior, A ver, Uf, igual el no lo niño sé. sigue vivo y está con ella en alguna parte. Solo que ella vino ahí, pues, mm. Mm. por Al Omega y final tal, yo vemos qué a sé. Ventress que hace su propia academia Jedi no Jedi. A lo mejor estará reclutando niños para entrenarlos. Como Sí, ventresitos. la Los vamos a ver ventresitos. luego en el episodio 9. Perdón, en el episodio 9 no, en la película de Rey. En la película Sí, de Rey con una academia Jedi y luego la otra con los ventresitos. Sí. sí. ¿Os imagináis que la de Rey aparece Ventress de vieja? Pues yo lo compro también. Yo que metan a esta mujer en el producto que sea, lo voy a comprar. Ahora que ha revivido, o sea, no, supongo que podrá volver a morir, pero tampoco sabemos eso, Sí, cómo funcionará. No sé, lo sí. mismo Al final, muere y luego le dan otra vez a elegir y vuelve. Tiene Y varias vidas, ¿no? así, Como claro, los es como un juegos. gato. es un gato. Bueno, pues de Ventres yo creo que ya nada Sí, ¿no? más que añadir. Mm. Ahora la parte de Cad Bane, ¿qué os ha parecido en general? A mí al principio me ha gustado bastante y el final me ha parecido un poco, pues vale. Yo ¿Sí? ¿Te ha igual. dejado indiferente? Sí, el final es que, no sé, me muestras ese final y te quedas ahí, no sé, era al final el secreto a voces. En cuanto yo vi al crío y sabía lo Mm. de la madre y más, es como, pues vale. Y que el otro lo haya dejado ahí sin más, es que, A ver, a no mí sé. me parece que eso refuerza un poco más la leyenda del tío frío y malvado, que es Cad Bane. Es Mm, bueno, vale, he tenido un hijo, me da igual. Claro, porque confirmamos que es el Pero hijo, sí. ¿verdad? Es que al final yo lo entendí como que era el hijo y encima es azul. A ver, Pero... esto claro, es genética pura. Un verde y un verde no te da el azul. eso iba a decir. Y entonces, claro, entre el color y el comentario del padre, del que ejercía de Mm. padre, del amigo, pues dije, tío, creo que es su hijo.
Pero es que luego de Sí, repente coge, se da la vuelta y se va y digo, o no. claro. Pero no, es que le da igual todo, ¿no? Sí, o sea, él había ido allí al final a vengarse y le da igual, o sea, es un crío. Yo creo que él no lo entiende como que es su hijo, sino que es un crío que Un ya está, estorbo. un estorbo, sí, Mm, algo así. A mí es No que el sé, a mí. personaje, a ver, el personaje de Cad Bane pues está muy chulo estéticamente y demás y es genial. Pero sí que es verdad que pues no simpatizo mucho con él. Y A ver, entonces, sí. entonces, a ver, al verlo de pequeño y tal, sí empatiza un poco y me ha dado mucha penita. A mí Porque, me ha dado rabia en sí que hayan mostrado esto. O sea, no rabia como tal, sino que hayan utilizado 3 capítulos para todo esto. Hay muchas historias de Cat Bane que me hubiesen gustado ver más que 3 capítulos con la misma historia. Más, no sé, como decía yo, que los saltos hubiesen sido más grandes, ver cómo empieza ya como tal, como cazarrecompensas, algún encargo así chulo, ver también el momento de con Boba Fett pequeño o algo así. O sea, te claro, hubiera tú, gustado más a lo mejor capítulos autoconclusivos de historias eso, suyas. Sí. O independiente. incluso, ya, claro, que no fuese todo de la misma historia, que al final esta historia, vale, te la puedes ventilar cuando eres pequeño y luego cuando busca venganza de mayor. Y luego alguna, como decís vosotras, una historia un poco más autoconclusiva, que ya sea más de mayor, más ejerciendo como tal, como cazarrecompensas. Porque al final, por ejemplo, el detallito de el casco de Boba Fett que haya sido que fue el propio Cat Bane o algún detalle así chulo, me hubiese molado. Gato Mm. con sueño. Sí, Gato Eh, con ganas de estar en la cámara. como siempre. yo ahora te entiendo mejor lo que quieres decir. Mm. A ver, a mí el de ellos pequeñitos me gustó mucho, la verdad. Mm, Y luego cuando apareció el señor del sombrero, yo pensé, digo, es que como no se llamaba Kaz ni Kaz Bane ni nada de eso, era Colby, pues yo Mm. tenía mis dudas. Y digo, ¿será el señor del sombrero este con el que tenía hasta el palillo igual? Y digo, pero es que no es. Y digo, yo creo que es el niño. Y además por el tráiler que ya los vimos enfrentarse y tal, y digo, es que tiene que ser el niño. Y me resultó súper llamativo que acogiese el sombrero de ese hombre y que ya no solo el sombrero, ya es que hasta el hábito de tener el palillo lo ha cogido. Es una cosa súper curiosa, Sí, es como casi que cogió su personalidad, por así decirlo, ¿verdad? copió su personalidad. Mm. Sí, mm. porque no le veo... a ver si le ha dado igual el niño o ha cambiado de repente. O no sé, porque sí, porque yo no creo que haya cambiado tampoco de repente, porque cuando están de niños con el otro chiquillo, el otro le pregunta por los padres. Y Mm. él dice como que la madre hacía eso de comer no sé cuánto, y dice no échame de menos a tus padres, y luego dice no los conocí. Entonces yo creo como que él bromea y como que le da igual todo. Entonces me extrañaría que lo del sombrero y el palillo sea por homenajear o porque eche de menos a ese hombre. Yo creo que a él le da igual todo el mundo. Yo creo que le Simplemente, gustaba cómo era el tío ese y dice, pues yo exactamente, Sí. también. por tener esa estética y el rollo que tenía, le gustaba y dijo, pues ahora lo voy a hacer yo. Pero bueno, al final el gángster este, el que le acoge a él como su Ujú, familia, Laszlo se llamaba, sí, yo creo que sí que es él y en parte la otra chica con que aparecía, que era Arin. Yo creo que son las personas que le han importado, porque al final todo el tema de la venganza que busca contra el Marshal de la ciudad es porque se ha cargado a, esta cabeza de familia. Mm. No, no va porque, bueno, pues me lo he encontrado y ya está. No, él va a propósito a cargárselo por lo que le ha hecho. Entonces, sí que creo que, pues, de alguna forma al final ha pasado mucho tiempo con él y es el que le ha enseñado al final todo lo que sabe. Sí que es lo que le ha afectado. Con el niño, sí, por ejemplo, luego dirá, pues es que no es nada para mí, claro, ya te entiendo. ¿sabes? Con el otro hombre ha pasado mucho tiempo, le habrá enseñado Claro. parte de lo que sabe y el niño
O un niño, venga, no te conozco, no te he tratado, no te he tocado nunca, pues Claro, ahí te quedas. O sea, no tiene sentimientos hacia él. claro. Por la Pero parte de este otro hombre de Laszlo, es el que le sacó de donde de la estaba. calle. Claro. El que ya le dijo que había visto potencial en él, pues bueno, al final él salió, el amigo no, pero se quedó con él, le acogió, le dio una familia. Yo creo que eso, que sí que desarrolló ese vínculo importante con él. Y el tema del sombrero, el tema del palillo, al final, para mí, a mi entender, es por ese vínculo que desarrolló con esta persona que al final era su familia. Mm. Sí, pues visto así también tendría todo el sentido. Me va a hacer Que cambiar de luego opinión. aparte, pues No, pero tiene razón. y aparte, pues también es molón, las cosas como Sí, son. el rollito. Sí. Y a ver, igualmente a mí me dio mucha pena el amigo porque, yo qué sé, el amigo no Mm. le hizo nada malo tampoco. O Sí, al sea, final el malo de la historia no es el amigo, al final el malo de la historia es Cad Bane, es él. Sí. Al final él, claro. él escapó y el En sí otro al final se... es el típico tropo de uno bueno, uno malo. Al principio eran amigos, pero luego uno Sí. toma un camino, otro toma justo el contrario y pues al final se encuentran. Sí, Mm. que el otro yo lo veía como más noblecillo y eso. Y él tenía más desparpajo y le daba más igual todo Mm. cuando eran pequeños. Y luego realmente al que arrestaron fue al amigo y él se quedó en plan, no, pero se fue, porque él prácticamente lo obligaron a irse. Pero que si alguien tendría que estar dolido sería el amigo con él y no al revés. Lo que pasa que ya como la lía matando al Marshall, que era el humano ese que, que había matado a Laszlo, pues entonces ya Sí. supongo que ahí es cuando ya se enemistan un poco más, pero que no sé, que no lo veo por Se deja parte de llevar por Cad Bane. por la venganza. Sí. Sí, pero no lo veo ni muy justificado, ¿sabes? O sea, lo de sí porque le han matado a Laszlo, pero si ya han matado al otro, ¿por qué tienes que ir ahora también a por tu amigo, al que era tu amigo? ¿Por qué te has metido en la cárcel? Ya has estado ahí 5 años, creo que eran Sí. fastidiado. Yo qué sé, y te va a dejar, no sé, tampoco... A ver, justificación no va a tener. O sea, recordemos que al final Cad Bane es Sí, malo, no es una buena persona. sí, Ni supongo siquiera diría yo que se mueven unos grises, o sea, es es malo. No, no, malo. es directamente. Supongo que también es eso lo que nos quieren mostrar. Que hace cosas que aunque nosotros no le veamos el sentido, para él lo tendrá, porque él está en otro nivel, o sea, él es malo. Y lo que yo pensaba que íbamos a ver, a lo mejor era el tema de los respiradores, el respirador que tiene y eso, y no nos han mostrado Claro, nada. claro lo que Ya. decía, un poco más centrado en su día a día de cazar recompensas o. Mm, A ver, a mí personalmente me parece más interesante el que nos hayan contado la historia esta, que al final es de su ascenso hasta este ser súper despiadado, que el ujú. que nos fueran contando simplemente aventurillas así varias. Yo creo que le aporta más al personaje que te cuenten cómo se ha convertido en lo que es, a que te digan pues un capítulo de 15 minutos en el que le dan un encargo para cazar a fulanito y lo cace y no sé, o más. Claro, eso ya lo hemos visto otras veces. Yo ahí estoy de acuerdo con Kitiara. Que si nos podían dar algo nuevo era pues cómo surgió ese personaje y de dónde viene para intentar a lo mejor entenderlo un poco más y saber por qué es así. Pero Sí, sí que sí, es sí, cierto que a lo mejor los dos yo no capítulos... digo que eso no sea importante. Sí, 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 eso es súper importante. Al final es el origen del personaje. Digo que a lo mejor 3 capítulos solo para el origen, a mí me hubiese gustado más que hubiese seguido modo antología en cuanto a saltos en el tiempo.
Como por ejemplo lo de El de Ahsoka, Ahsoka, ¿no? que es cuando es pequeña, luego va creciendo, o el propio Dooku, Ujú. que Dooku también se le ve, los saltos son más grandes, Mm. ves cómo va cambiando su perspectiva de los Jedis. A mí la verdad que los 2 capítulos últimos con el amigo, con lo otro y tal, se me hizo un poco pesado y también me estaba mm, agobiando porque digo, tío, hasta que no pare, hasta que no mate al amigo no va a parar. Y encima tiene un niño Mm. pequeño y la madre no vive y el niño se va a quedar solo, pues nada, pues lo mata. Entonces yo es como que los 2 últimos capítulos no los he disfrutado porque sabía lo que iba a cocerse, iba a pasar, Mm. pero no pasaba. Es como que que lo podrían haber a lo mejor eso simplificado en un capítulo solo. Sí, pero si te lo dilatan sufres más. Claro. Claro. Y le odias más. Claro. Entonces, bueno, tiene sentido que lo hayan hecho así. Que me haya gustado a lo mejor mucho, pues el primero me gustó, los otros ya pues no tanto. Pero porque se me hicieron un poquito más, eso, más lentos y menos agradables. Pero bueno, la verdad que los 2 han estado bien. Mm. Sí. En general, de los 2 arcos, bueno, por lo que estábamos diciendo, creo que a todos nos ha gustado más el de Ventres, ¿no? Sí. A mí sí. A pesar de lo que digo de que no cumple la regla que tenía marcada de los saltos temporales, Mm. es como si hubiese sido 1 o 2 capítulos de Clone Wars o de alguna serie de animación. A mí personalmente me gusta más. Mm. Y Sí, la a mí la verdad es que animación, a ti la también, ¿no? animación es chulísima, ¿eh? Me encanta estilo la Cada de vez Clone mejor. Wars y tal, súper Mm. cuidada y preciosa. Al final llevan mucho tiempo haciendo ese tipo de Sí, animación. pero cada día está mejor. Mm. A Que ver, hay que recordar también la última temporada de Clone Wars, la que hicieron después de la cancelación. La sí, animación de esa Sí, temporada es brutal. alucinante. Con la sí, pelea final entre Ahsoka y Maul. Bueno, eso es una pasada. sí, toda la animación de la serie de Lote Malote igual. Igual, Es muy, muy buena. Mm. Y el próximo Tales of que nos den, pues será mejor. ¿Creéis que el próximo Tales of será Tales of alguna otra cosa? ¿O volverán a alguno de los anteriores? yo creo Jedi que Empire será o... otra cosa. Yo ¿Crees creo que que...? también, no creo que vayan a repetir un Tales of de lo mismo. Yo creo que lo mismo, pues, a ver que realmente Cad Bane es cazarrecompensa, Ventress ha sido cazarrecompensa, iba a decir uno de cazarrecompensas, pero realmente ha sido este un poco. Sí, pero si le llaman Tales of the Bounty Hunter, Sí, lo mismo se centran pues ya más, tenemos. sí, en a lo mejor Sí, misiones de cazarrecompensas, en plan como tal, como decía Álvaro, no sé, aunque ellos son más de dar orígenes de, de las sí. evoluciones de los, o sea, de la creación, digamos, de los personajes, de su desarrollo y demás. Mm. Entonces, no sé, A mí me encantaría un Tales of the Sith. Yo lo estoy echando ya en falta. es verdad. Justo De hecho, también, pensaba que después de hacer el de Tales of the Jedi vendría el Tales of the Sith, pero no, ni yo voz ni voto. también, cuando anunciaron los del Imperio, yo pensaba que serían en plan los Sith, Mm. pero no. Ese deberían hacerlo Vale, Tales of the y Sith. ¿Con quién es? Yo uno lo tengo súper claro. Palpatine. Los orígenes de sí, Palpatine. a mí me encantaría, pero eso lo quiero ver en Mm. live action. ¿Por qué será? Eso en live action, hostia, sería muy guay. O sea, Bueno, una cosa no quita la otra, Nuria. y a ver, a mí me gustaría mucho, no es un Sith, pero me gustaría mucho ver el pasado de Grievous. Porque, por ejemplo, o sea, más o menos lo sabemos y tal, pero me gustaría verlo. Me gustaría ver su cara y ver cómo surgió todo. Porque sé que Mm. tenía también como una novia o tenía una pareja, tal, no sé qué. Me gustaría Sí, ver su historia. Es sí. un personaje que siempre me ha resultado muy, muy curioso. Y los capítulos de Clone Wars en los que entran en su guarida
y se ven las esculturas, las tal de cómo él era y tal, me gusta muchísimo. Entonces de Grievous estaría muy guay también. Estaría guay, sí. Dooku lo hemos visto. ¿Qué más Sith? De Maul. Es que de Maul hemos visto tanto. No, yo creo que Maul. Igual ya pues sería empezar a rescatar Siths de Legends, porque si empezamos a tirar de Sidious hacia atrás, tenemos una barbaridad. A lo mejor de Bane. Oye, Impartiendo Bane podría la ley ser. de los dos. Sí. y de... Ay, que no me sale el nombre. Del maestro de Palpatine. Sí, de Plagueis. De Plagueis también me gustaría mucho. Bueno, yo creo que eso con tener un poco los orígenes de cómo entró Palpatine, digamos, a todo el mundo del lado oscuro, Lo ahí tendríamos. también entraría en juego Plagueis. Pero es que Yo creo que podría ser súper interesante eso, la verdad. A mí es que eso me encantaría, que como nos dejaron ahí con la miel en los labios en el final de The Acolyte, pues a mí eso me encantaría que nos desarrollaran en otro producto de live action lo de Plagueis, ya que lo vimos, y engancharlo con la historia de... con el resurgimiento aquí Por la trama, sí. de Palpatine. Lo que pasa es que tendrían que estirarlo mucho en el tiempo, porque perdón, The Acolyte era unos 100 años antes y Palpatine no estaba tan mayor. No. Tendrían que estirarlo, pero bueno, entre capítulo y capítulo, pues en Andor pasa un 20 año. años o 50. Aquí que pasen 15 o 20. Saltos en el tiempo. No sé, pero es eso, me encantaría verlo, pero siento que es algo tan importante y que a mí, por ejemplo, me genera tanta curiosidad que me sabría poco 3 cortos, ¿sabes? De 15 minutos. Sigo teniendo la esperanza de hacer algún live action con Palpatine y que sea Tom Hiddleston el Palpatine de joven. Sí, yo también quiero. Es que sería genial. A ver, pero si lo siguen estirando más, se va a convertir en... actor de Loki va a ser más mayor que Palpatine. A ver, ahora mismo con maquillaje y todo eso pasa por un Palpatine joven. Ya. Pero bueno. Luego lo van maquillando menos, ya cuando vaya avanzando en el tiempo le ponen menos maquillaje y luego que ya y que ya crezca un poquito y luego ya más para envejecerlo. No, pero es verdad, a mí me fliparía eso. Por pedir que no quede, ¿no? Sí. Pues sí. ¿Algún otro Tales of que os gustaría ver también en el futuro? A ver, de Mandalorianos no estaría mal, pero de Mandalorianos, como hemos tenido la serie de Mandaloriano, que al final englobaba no solo a él, sino a Bo-Katan y a un montón de Mandalorianos más, pues realmente no creo que lo hagan. A mí de Django sí que me gustaría, por ejemplo. Un personaje del que no vimos mucho. Recompensas podría... Porque Django al final, al menos en Legends, estaba algo repudiado por los mandalorianos. ¿Y de Han Solo antes de las películas? Bueno, ahí está la peli de Solo. Eso te iba a decir. Ay, calla, está la película de Solo. Nuria, por favor. No te olvides de ¿sabes que estaba pensando en el Han Solo joven de los cómics y tal? Y justo, que no sé, con la película de Solo también tenemos la nueva serie animada de Maul, que aparece al final de la película de Solo. Y en principio tiene que andar por ese momento. Por esa, sí, tiene que... Sí, saldrá Kira y eso se supone. Creo que es antes, porque por lo que decían es el ascenso de Maul en el mundo criminal. Y cuando aparecen Solo ya está como líder. Es el jefillo. Sí, que es anterior, claro. ¿Quién más? Iba a decir de Grogu, pero de Grogu realmente... Tales of Grogu. Tales of Yoda. Grogu. Oye, de Yoda hay mucho que contar, ¿eh? De Yoda tenemos los dibujos de Jedi Adventures, que ahí sale más joven, pero ya es mayor. Podrían tirar
para atrás. Y de Y no Yoda, solo eso, Yoda sino sería muy también interesante. en los libros y cómics de la Alta República también sale, Sí. que es más o menos en ese momento. A ver, también ahora, como saldrá en algún momento la película de Dawn of the Jedi, ahí nos va a dar más contenido también a que puedan salir personajes de esa época. Pero Dawn Mm. of the Jedi va a No, ser pero es del primer Jedi, ¿no? muchísimo, sí, creo Sí, que sí. 25.000 años antes Sí, era. sí, por Sí. eso me refiero que saldrá el O sea, que Yoda tiene propio... años, pero tampoco... No, no me refiero por Yoda. Lo digo por personajes que puedan surgir de esa película y que ya a lo mejor pues vayan metiendo Mm. más Sith o más Jedi de aquella época. Ujú. O sea, Vale, que vale. Yoda en su muerte son 900 años. No, sí, no era por Yoda. Y yo Bueno, pues creo que entonces se poca cosa quedan. más. A Sí, lo en mejor, principio y a lo mejor cazarrecompensas. Sí. con algún Tales canonizar algo de Legends. Yo es que no lío Estilo, nada, pero estaría bien. O sea, a mí no me importaría. estilo hacer algún capítulo con Revan o alguna cosa así. No pueden hacer un capítulo solo con ese personaje. O sea, eso es una historia que tienen que contar entera. Es que eso, que hay personajes que no basta con... Claro. Porque Ahsoka dice, Mm. sí, pero Ahsoka es que hemos visto una serie entera de ella. O sea, la Claro. hemos visto en Clone Wars, la hemos visto en la peli de Clone Wars, en Rebels, y ahora tiene su propia serie. Entonces, como han rellenado los huecos que faltaban. Mm. Pero de personajes de A lo los que mejor, no han a lo mostrado mejor nada... serie estilo la de Maul. Algo más animado, porque de momento, o sea, lo único que tenemos es la serie animada de Maul mm, y no tenemos nada más a la vista de animación. Los posibles Tales of que suelen sacar el día de Star Wars y poco más. De Bueno, pues iremos Chewbacca me viendo a ver gustaría cómo se también ver da. algo. Tales of the Wookiees. Tales of the Wookiees. Tales of the Ewoks. Oye, pues un Tales of the Ewoks tiene que ser divertido. No te enteras de Sí. nada de lo que hablan, pero oye, Mm. De yo también lo vería. Chewbacca está el especial de Navidad en el que sale su familia, eso que es súper... No sé cómo describirlo. Sí, es súper. No hay palabras para describir ese especial de Navidad. Pero conocemos a su familia. Y ojito con los Ewoks, que nosotros lo vemos pues eso como ositos y demás, pero a la vista del Imperio eran bichos que se cargaron a la mejor Sí, 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 legión. sí. Sí, terroríficos. Por cierto, los que salieron luchando por el agua y eso, eran como una especie, o sea, en el capítulo, en el de Ventres, que iban a robarle el agua y salieron desde encima de la montaña, eran como de tamaño Ewok y con sus motitos cada uno. Y era súper gracioso. La verdad que estaría guay ver algo más de ellos. Sí. Pues nada, Estoy yo creo mirando a ver si que encuentro, pero no veo cómo se llaman los bichitos estos. la De raza. Canon también me Sí. gustaría. Sí, es Porque que al final hay de tantos personajes y de cosas y ahí que. tendrían que repetir un Tales of the Jedi. Claro, por eso decía Sí. un Tales nuevo o volver a Tales of the Jedi segunda temporada. A ver, yo creo que eran nuevos, pero sí que es verdad que creo que en un momento dado, si les interesa expandir más el contexto de algún personaje que sea un Jedi, yo creo que harían Tales of the Jedi 2, sin problema, vaya. No. Pero antes que eso me gustaría Factible. que siguieran inventando diferentes Tales of. Sí, yo la verdad que también lo prefiero. Que nos den más cosas nuevas y ya cuando se hayan quedado casi sin ideas, pues que nos den más Jedis o más del Más el Imperio. Imperio, O sea, exactamente. bueno, pues ya yo creo que ya tenemos todo comentado. Sí. Los Sí. arcos, lo que nos gustaría ver de Tales of en el futuro. Y nada, pues ya lo de siempre. Gracias a todos por vernos. Nuestras redes sociales están todas por aquí abajo. Las personales, más abajo. No, al otro lado. Más abajo las de nuestras. Ay, gracias Nuria por el apoyo.
nuestras redes sociales de TikTok, Twitter, Blue Sky, Instagram y el canal de YouTube. Si os ha gustado, acordaos de darle like, y si queréis nos dejáis en comentarios también pues qué Tales of os gustaría ver, si alguno de los que hemos comentado o alguno diferente que se os ocurra, qué os gustaría ver, qué os han parecido estos capítulos, lo que queráis, como si simplemente queréis ponernos un comentario diciendo Oli. Entonces, nada. Los Oli nos encantan. Sí. Y que se suscriban, porfi, que ya nos quedan poquitos para llegar a los 100. Sí, en el momento de grabar este vídeo estamos ahí acariciando. Acariciándolo. Sí. Así que eso. Dale al botoncito. Pues nada, un Y placer de estar con vosotras. Igualmente. igualmente, de volver a contar con compañía. Sí, No sí. es por nada, Nuria, es solo... No quiere estar conmigo sola. Sí, mujer. Pero nada, que un placer grabar con los dos de nuevo. Y que nos vemos ya en el próximo, ¿no? Exactamente. Quienes queramos estar, quienes podamos estar. Venga, Muy bien. pues chaito. Chao, chao. Chao.